El infierno en esta vida es encontrarte con la persona que pudiste haber sido y mirarla a los ojos. Quiero que por un momento te imagines a esa persona, a esa versión de ti que se atrevió a dejar ese trabajo que tanto odiaba, o que se atrevió a dejar a esa pareja que ya no soportaba más. Hola, muy buenos y bendecidos días para todos esos corazoncitos del mundo. Soy Silvia Borda, creadora de Transforma tu Realidad, en el que están las herramientas que me han acompañado y me siguen acompañando en este hermoso proceso de transformación, ayudándome a romper con todos esos patrones que han estado limitando toda mi vida, permitiéndome crecer y descubrir esas habilidades que he ido trabajando cada día, con compromiso, constancia, perseverancia y sobre todo con Dios en mi corazón. Y en el video de hoy les voy a hablar de uno de los secretos más transformadores para que así puedan cambiar por completo su vida. Y quédate hasta el final porque este es uno de los videos más poderosos de este canal, el cual es uno de los videos que a mí me hubiera encantado escuchar, porque estoy segura que me hubiera ahorrado mucho dolor. El infierno es encontrarte con la persona que pudiste haber sido sabiendo que esa persona tenía todo lo que tú querías ser. Y esta frase es el principio de una de las verdades más transformadoras que puedan existir. Pero esto es algo que la gente no termina de comprender. Personas que van por la calle llenas de vidas infelices, con trabajos a los que odian ir. Personas que un día tuvieron metas y objetivos que no pudieron cumplir, que envejecieron sin haber conocido su potencial y lo que su alma y su corazón deseaban de verdad. Ese infierno al que todos tememos no está en el más allá, está aquí y ahora. Esa persona, esa versión de ti que se atrevió a dejar a esa pareja que la maltrató física y psicológicamente y que se quedó por costumbre o por miedo a quedarse sola, dejando que le roben los mejores años de su vida, o esa versión que se atrevió, que tuvo el valor de mirarse al espejo y decirse, perdón, perdón por haberte descuidado, perdón por haberte tratado como si no importaras, perdón por no haberte escuchado. Esa persona que pudiste haber sido, esa versión tuya, valiente, fuerte, decidida, que se atrevió a perseguir lo que realmente amaba, alcanzando sus metas, viviendo con pasión y brillando en todas las áreas de su vida. Porque sé que si te lo propones, puedes conseguirlo todo, pero todo por lo que estés dispuesto a luchar. Y cuando ya no podemos cambiar una situación, nos vemos en el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esta es una frase que decía el autor del Hombre en busca de sentido, Viktor Frankl, que decía, si tú cambias, todo cambia. Y esta frase es muy cierta, porque el mundo seguirá siendo el mismo, pero si tú cambias, todo cambia. Pero para que ese cambio se dé, tiene que haber un sentido para ti, algo que te mueva de verdad. Puede ser el amor a alguien o el amor a algo que amas hacer, pero lamentablemente la gente no suele cambiar por convicción, sino que cambia por compulsión. Yo la primera. Esto quiere decir que no cambiamos por voluntad propia, sino que cambiamos cuando nos ha dolido lo suficiente, a través de una enfermedad, un accidente o una crisis de cualquier tipo. Y la primera vez que escuché esta frase de mi mentor, me dolió tanto que me hizo reflexionar y me hizo ver algo que nunca antes había visto, y empecé a ver la vida desde otra perspectiva, porque me había abandonado. Y con esto entendí que yo era la creadora de mi propia vida, porque hace unos años mi vida era completamente diferente. Vivía una vida infeliz, no tenía buena salud, no me iba bien en el amor, no me llevaba bien con mi madre, con mis hijas. Tenía una personalidad que no era agradable.
Y yo antes no sabía que podíamos cambiar todo esto, porque siempre decían que cuando uno nacía así, cuando uno era así, así se iba a morir. Y que si alguien veías que cambiaba o intentaba cambiar, era porque estaba fingiendo. Y todo eso me lo creí. Pero cuando supe que podía cambiar mi forma de ser, de pensar y de sentir, cambió todo en mi vida. ¿Y saben por qué me cambió la vida? Primero porque dejé entrar a Dios a mi vida y a mi corazón. Y también porque tuve mucha humildad. Decidí abrir mi mente. Empecé a abrir mi mente a nuevas posibilidades que me dieran esperanza de que había otra forma de vivir. Y luego también porque empecé a buscar. Y como decía Jesús de Nazaret, uno de los hombres más sabios de la historia, él decía, el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre, se estremecerá. Y tras su estremecimiento, se llenará de admiración y reinará en los cielos. Esta frase lo que dice es la importancia que tiene la fe en el proceso de encontrar aquello que tu alma anhela. Y fue cuando empecé a buscar obsesionadamente, porque ya cumplía 40 años y no tenía tiempo que perder. Empecé formándome, leyendo todos los días, entrando a mentorías, en las cuales sigo hoy en día, en las que aprendí a romper con todas esas creencias que estuvieron limitando mi vida, porque durante muchos años viví en una vida llena de mediocridad, creyéndome la mentira en la que decían que para poder conseguir tus objetivos o tener éxito en la vida, tenías que tener un coeficiente alto, talento o suerte. Y esa es una gran mentira, porque el talento sin trabajo no llega a ningún lado. Esto quiere decir que una persona que tenga talento para hablar en público, pero que no se prepara y no ensaya, alguien con menos talento para hablar en público, pero con más práctica y más acción, le pasará por delante, 100%. Porque genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Y esa transpiración es ese esfuerzo de cada día, que es lo que marca la diferencia entre quienes logran sus metas y quienes solo sueñan con ellas. Así que el verdadero talento no está en lo que traes, sino en lo que haces con ello cada día. El éxito no se define por el talento. Y esto no es algo mágico, esto es ciencia, esto es algo que fue descubierto ya hace muchos años atrás. Primero fue descubierto por Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia, premio Nobel en 1906. Santiago Ramón y Cajal decía que todo ser humano, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Esto es algo increíble porque quiere decir que no estamos condenados a ser como somos y que todas esas metas y esos sueños no dependen de tener talento o de tener un alto coeficiente, sino que depende de lo que decidimos construir cada día. Eso quiere decir que somos creadores de nuestra propia vida y que dentro de nosotros tenemos un gran poder gracias a la neuroplasticidad, que es la que nos da la capacidad de reinventarnos y de elegir de nuevo. Eso significa que cuando aprendes algo nuevo, piensas diferente o practicas un nuevo hábito, tu cerebro forma nuevas conexiones entre neuronas y esas conexiones son como caminos que se abren en tu mente. Cuanto más repitas algo, más fuerte se vuelve ese camino. Lo que te permite la neuroplasticidad es construir nuevos caminos, permitiéndote cambiar creencias limitantes, en las que puedes dejar de creer que no puedes, que no vales o que eres así, punto. También puedes romper con hábitos negativos como procrastinar o reaccionar con ira, o aprender un nuevo idioma o hasta una nueva forma de pensar o de amar. Nuestro cerebro es como un jardín vivo, no es algo fijo, y tus pensamientos repetidos, tanto positivos como negativos, son como semillas. Si constantemente te repites que no puedes, que no vales, estás sembrando inseguridad. Pero si en cambio piensas que eres capaz, estás sembrando confianza.
Es decir, tus hábitos, que son esas acciones cotidianas, son literalmente el agua que riega esas semillas. O sea que si desde niño aprendiste a decirte que no puedes, que no vales, ese pensamiento se volvió un camino muy usado en tu cerebro. Pero un día decides creer en ti y te repites, soy valiosa, puedo hacerlo y decido darme otra oportunidad. Ese camino al comienzo es débil, pero con práctica y acción y tiempo, ese camino se va haciendo cada vez más fuerte. Y eso es neuroplasticidad en acción. Y este proceso no es instantáneo, requiere de tiempo. Tienes que tener paciencia contigo mismo, sabiendo que cada acción está contribuyendo a una reconfiguración en tu cerebro, el cual va más allá de un simple hacer, que es algo más profundo y transformador, que cambias la forma en la que te ves a ti mismo y la forma en la que enfrentas el mundo. Y esto abre paso a una frase de uno de los hombres más influyentes de la historia. Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. Y esta no es solo una frase motivacional. Esto es algo más profundo, que nos enseña que nuestra creencia sobre lo que somos capaces de hacer define nuestra realidad. Como la historia de un niño de color que vivía en Detroit, en uno de los barrios más humildes de Estados Unidos. Él vivía con su madre porque su padre los había abandonado. Su madre no tenía estudios. Y Ben era un niño muy problemático, no le gustaba estudiar. Era considerado el tonto de la clase. Y cansado de que lo llamen el tonto de la clase, cogió algo punzante y agredió a un amigo. Pero por fortuna no hubieron daños. Y desde ese día la madre decidió quitarles la televisión y obligarlos a leer, mandándolos a la biblioteca, porque eran tan pobres que no podían comprarse ni un libro. Y un día el profesor se presenta en clase con una piedra rara, y pregunta si alguien conocía el nombre de esa piedra. Ben sabía la respuesta, pero como se suponía que era el tonto de la clase, no se atrevía. Y el profesor volvió a hacer la pregunta, ¿de verdad nadie sabe cómo se llama esta piedra? Y por fin Ben se animó a responder y dijo, es Oxiliana, profesor. Y el profesor, en lugar de decir, está bien y ya está, le preguntó si sabía algo más sobre esa piedra. Y vaya que sabía. Empezó a contar todo lo que sabía de esa piedra, y sus compañeros se quedaron sorprendidos. Y desde ese día Ben empezó a creer en él y en su capacidad para aprender, convirtiéndose en uno de los mejores neurocirujanos pediátricos del mundo, llegando a hacer operaciones súper complicadas, como separar a unos siameses. Ben Carson es un ejemplo de vida, porque a pesar de haber nacido en un barrio súper pobre, humilde, él eligió creer en él y en su capacidad de aprender. Ben Carson es un ejemplo de vida. Así como él pudo superar todas esas limitaciones, tú también puedes creer en ti y en tu capacidad. Puedes encontrar su historia en este libro, que es un ejemplo de vida. Esta historia nos muestra que nuestro autoconcepto, que es el cómo nos vemos a nosotros mismos, determina de lo que somos capaces de lograr, y que no importa cuánto talento tengas ni de dónde vengas, si no crees en tu capacidad, tu historia se escribe desde el miedo y la duda. Pero cuando empiezas a creerte capaz, tu manera de actuar cambia, tus decisiones cambian, y desde ahí tu vida se empieza a transformar. Creer en ti te permite que tus habilidades, tus esfuerzos y tus oportunidades se conecten para cambiar tu historia. Ahora que ya sabes que eres el creador de tu propia vida, no tienes excusas para ir por tus sueños y metas que están esperando por ti. Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado este video, y no olvides suscribirte si no te has suscrito, sí, mi amor, y tampoco te olvides compartir este video con alguien más que lo necesite. Que sigan pasando un maravilloso día lleno de salud y con mucha felicidad en sus corazones. Los amo.